Rusia se hallaba tan minada en 1914, después del movimiento revolucionario de 1905, que su entrada en la guerra mundial fue un acto suicida. El consiguiente malestar fue aprovechado por los jefes bolcheviques Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev, etc., para ofrecer al pueblo que le darían la paz, a los obreros que les darían las fábricas, a los campesinos que les darían las tierras, etc. Y la revolución estalló en 1917. Entretanto, una vez reelecto, Wilson declaró la guerra a Alemania en abril de 1917. Anunció que su intervención era contra los gobiernos autocráticos y para asegurar la salvación de la democracia en el mundo. Ese mismo año empezaron a llegar financiamientos para los revolucionarios soviéticos. Procedían de Kuhn-Loeb & Company, de Felix Warburg, Otto Kahn, J.P. Morgan, Jakob Schiff, Olaf Aschberg, Jakob Furth, Henry Goldflug, Guggenheim, etc. El servicio secreto de Estados Unidos detectó esa ayuda y lo informó en un reporte a la inteligencia francesa en 1918. Aquel documento fue publicado extensamente en la prensa francesa en 1921, así como en el New York Times en 2 ocasiones, en 1923 y en 1933. La Guerra Mundial terminó en 1918. Previamente, un congreso de las masonerías aliadas, celebrado en París el año anterior, con la participación de los grandes maestros de la sabiduría, había formulado directivas para el Tratado de Paz, el cual fue luego conocido como Tratado de Versalles. El presidente Wilson estuvo asesorado por Bernard Baruch, Stefan Weiss, Jacobo de Haas, el rabino Levinthal, los representantes de la dinastía Warburg y un numeroso equipo de expertos. Precisamente en esos días, la revolución estaba a punto de ser vencida en Rusia. En el Tratado de Versalles se introdujo una cláusula, la número 6, para prohibir internacionalmente que se diera ayuda a los rusos nacionalistas que luchaban contra los revolucionarios. Se habló de que eso obedecía al principio de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, siguió fluyendo la ayuda para los soviéticos, cuya checa realizaba matanzas masivas de los nacionalistas opositores o potencialmente opositores. La Kuhn-Loeb & Company, que era la mayor organización neoyorquina de crédito, actuó como banca de depósito del grupo revolucionario soviético entre 1918 y 1922. Luego prestó dinero para el primer plan quinquenal. El Chase Manhattan Bank de John Rockefeller también estuvo auxiliando a los soviéticos para suministrarles mercancías a crédito, particularmente máquinas y herramientas. Igual cosa hacían los banqueros Max y Jacobo Schiff. La URSS se hallaba terriblemente atrasada. Mediante los créditos de los grandes consorcios se le construyeron centrales eléctricas, plantas para fabricar vehículos, maquinaria para producir locomotoras, etc. El banquero Averell Harriman de Estados Unidos ayudó al régimen soviético a que construyera ferrovías. La Standard Oil de Rockefeller le suministró tecnología para explotar los yacimientos petroleros. Además, se le regalaron grandes cantidades de comestibles. Desde un principio, el Banco del Estado soviético quedó controlado por la familia Ashberg, banqueros de la Naya Banken de Estocolmo, conectados con el grupo más alto de financieros de Occidente. En cuanto a la ayuda financiera, la tiranía soviética no pagó la mayor parte. Los créditos fueron siendo absorbidos por la Federal Reserve Board de Estados Unidos, de tal manera que, en último término, la ayuda fue pagada por el contribuyente norteamericano. En realidad se trataba de una subvención. El magnate Walter Rathenau, de la industria alemana AEG, también auxilió a la URSS, montándole la primera fábrica de aviones, astilleros, instalaciones eléctricas,
talleres para tanques de guerra, escuela de pilotos, etc. En resumen, los teorizantes comunistas del siglo pasado, Marx, Engels, Heine, etc., fueron patrocinados por los Rothschild. Más tarde, en 1917, los revolucionarios Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev, etc., fueron ayudados por otros magnates de Estados Unidos y Europa. Y a continuación, desde 1920 en adelante, esa ayuda continuó ininterrumpidamente. Los multimillonarios patrocinadores de la Revolución Soviética se han distinguido por su inteligencia lúcida, por su perspicacia, por su rápida comprensión. Todos ellos tienen vasta cultura, algunos son verdaderamente geniales, todos disponen de abundante información, han reunido colosales fortunas mediante ingenio y constancia. Puede entonces admitirse la hipótesis vulgar de que esos hombres han venido ayudando a la revolución porque son tontos. ¿Puede admitirse que la subvencionaron porque ignoraban lo que es el comunismo? Seguramente que no. Lo hicieron con pleno conocimiento de causa. La ideología revolucionaria abarca lo político, lo filosófico, lo sociológico, lo económico y lo religioso. En la URSS rigió un sistema que dominaba totalmente esas 5 fases. Entretanto, en Occidente se afianzó el poder de las cúpulas financieras mundiales, que funcionan como brazo económico de la misma ideología revolucionaria. Es innegable que hoy ejerce cada día más influencia en los otros 4 campos: político, filosófico, sociológico y religioso, a través de múltiples organizaciones internacionales, ONG, universidades, etc., de influencia cultural. En enero de 1925, el gobierno británico reconocía de jure al soviético. Francia seguiría pocos meses después. En 1926 se firmaba el acuerdo Rockefeller-Stalin, que aseguraba a la Unión Soviética la financiación y el desarrollo de sus recursos petrolíferos. En 1933, el presidente Roosevelt reconocía a la Unión Soviética. El inevitable William C. Bullitt, primer embajador norteamericano en el Kremlin, era pomposamente recibido por Stalin. Una oleada de millones de dólares, libras, francos y marcos cayó sobre la Rusia bolchevizada. Centenares de técnicos de los países capitalistas contribuyeron al desarrollo y renovación de la industria rusa. Averell Harriman dirigía una concesión de manganeso en el Cáucaso. Robert Blum, hijo del futuro primer ministro de Francia, Léon Blum-Karfülkenstein, era gerente de una filial de la poderosa industria Bayer que fabricaba los motores de aviación Júpiter para el gobierno soviético. Walter Rathenau y su correligionario Heinemann hacían empréstito tras empréstito a la Unión Soviética, mientras en su patria, Alemania, 6 millones de obreros permanecían en paro forzoso y las empresas privadas quebraban a millares. En París, los banqueros Ashberg y Kagan, alias Kaganovich, asociado gerente de la poderosa banca Seligman y compañía, facilitaban a través de sus numerosas relaciones e influencias la colocación de los empréstitos soviéticos en Francia. En 1935, un grupo de magnates de la industria y de la finanza francesas se desplazaba a Moscú para ampliar las relaciones comerciales con la Unión Soviética. René Mayer, Pierre Schweizgut, de la banca Mirabeau y compañía, y el rey de la electricidad, Ernest Mercier, formaban parte del séquito, mientras en el Senado, el barón Maurice de Rothschild
abogaba por la ratificación del pacto franco-soviético. El conglomerado Vickers y Maxim continuaba sirviendo pedidos de armas y aviones para el Kremlin, tal como lo hacía con los revolucionarios bolcheviques en 1917. Todo este colosal apoyo continuó hasta la caída final de la Unión Soviética. Todo lo hasta ahora dicho de la estrecha relación entre el comunismo desde sus orígenes, irrupción y consolidación, y la alta finanza no fueron más que pinceladas en el cuadro de lo que fue la cínica alianza entre el capitalismo financiero occidental y el comunismo. Dos sistemas falsamente opuestos, en realidad complementarios y obedientes a un mando común. Y así, mientras Stalin recibía fastuosamente en Moscú a Félix Warburg, un líder de Wall Street, poderoso representante de la Kuhn Loeb & Company y mentor de la Reserva Federal, una insidiosa campaña mundial de prensa, hecha de relatos objetivos y realistas, mantuvo psicológicamente al mundo civilizado para que aceptara la persistencia del régimen asesino de la Unión Soviética y todos sus émulos en el mundo, como algo perfectamente normal y conforme a la naturaleza de las cosas, incluso rodeándola de un cierto romanticismo juvenil revolucionario. ¿Cuál es la moral que detenta a un comunista cuando denuncia las injusticias del capitalismo, siendo su propia ideología y su irrupción histórica fruto en gran parte del mismo sistema de poder que dice combatir? Es decir, el comunismo no solo ofrece una historia abyectamente criminal, sino más aún se manifiesta como el sistema de dominación elegido por la élite anticristiana, masónica y mundialista durante todo el siglo XX y con rebrotes en el XXI. Después de esta evidencia, podríamos decir que los sueños igualitaristas de tantos incautos se acabaron bajo la vergüenza de ser lacayos del auténtico poder, aquel que quiere un mundo deshumanizado, sin alma, sin la Iglesia, sin Cristo. Tras el fracaso del modelo de dominación soviético, la élite continúa su revolución anticristiana. El método es la seducción y la liberación. Es el neomarxismo deconstruccionista que envenena nuestras almas y secuestra nuestra razón.